mis estimados hermanos, amigos, continuamos con el repaso de lección, esta vez la sección del viernes, que prácticamente es un resumen del contenido de la lección de esta semana, la lección número 11, que habla acerca de la Biblia y la profecía. Estamos en el contexto del folleto de escuela sabática, que nos viene enseñando cómo interpretar la Biblia. Hoy vamos a dividirlo en tres partes. La lección de esta semana nos hablaba acerca de tres aspectos importantes. El primero, método de interpretación profética. El segundo, la línea del tiempo que va en la profecía. Y el tercero, la tipología aplicada a la Biblia, a la profecía. Ahora, ¿cuál es el método de interpretación profética que deberíamos utilizar al interpretar la Biblia? Existen tres métodos de interpretación en la teología. El primero se llama preterista, que significa que da a entender que la profecía ocurrida toda en el pasado. Eso es lo que dice el preterista. El futurista, que todo ocurrirá en un futuro justo antes de la segunda venida de Cristo. Y el tercer método de interpretación profética es el historicista, que dice que el cumplimiento profético de los acontecimientos se cumplen a lo largo de la historia, se cumplen en el presente y se cumplirán en el futuro. Nosotros, como adventistas del séptimo día, utilizamos el método de interpretación historicista, porque la historia nos muestra cómo se ha cumplido la profecía y que esos acontecimientos proféticos se interpretan desde la misma historia. Y la lección nos trae un ejemplo de los reinos descritos en el libro de Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, en el capítulo 8 de Daniel se describen unos reinos que la historia nos confirma que ocurrieron en el pasado y que esa interpretación profética es la que se adecua y es lo que Dios nos quiere enseñar. Lo segundo que nos quiere enseñar la lección de esta semana es acerca de la línea del tiempo en la profecía. Y para ubicar la línea del tiempo en la profecía necesitamos tres aspectos importantes. El primero, aplicar el principio día por año, que se aplican precisamente a los tiempos proféticos y en su contexto. ¿Sí? Cada tiempo profético tiene su contexto, un contexto literal y un contexto simbólico. Y como estamos hablando de profecía, puede aplicarse al contexto literal o al contexto profético. La lección nos trae un ejemplo de aplicar el principio día por año en el relato de los 1260 días de Daniel, que son los mismos tiempos y medio tiempo de Daniel y de Apocalipsis, y que esa línea del tiempo se le aplica al principio día por año para que haya lógica y razón al cumplimiento profético del relato que se está dando. Lo segundo que debemos identificar en esa línea del tiempo son los símbolos, porque hay una simbología allí que se mezcla entre cuernos, entre animales, entre reinos, etcétera, etcétera, y cada símbolo está identificado en el mismo contexto. Una vez identificada en la línea del tiempo el principio de día por año e identificado el símbolo, entonces podemos identificar en ese contexto profético qué es lo que Dios me está queriendo decir, qué es lo que Dios nos está señalando. La lección trae un ejemplo de identificar en la línea del tiempo, aplicando el principio día por año y aplicando el método historicista, nos da la identificación del símbolo, por ejemplo, del cuerno pequeño, que es lo que nos viene hablando la lección. Otro punto importante en esa línea del tiempo es el punto culminante de los eventos. ¿Qué significa eso? Significa que cada contenido profético, ¿sí?, en su contexto, aplicando el método historicista, siguiendo esa línea del tiempo, aplicando el principio día por año, identificando el símbolo, entonces dice allí se aplican varios principios, ¿sí? Y esos principios señalan el acontecimiento. Tengo aquí la profecía, tengo el método historicista, sé que tiene un cumplimiento en el presente y en el futuro porque se cumplió la historia. Ya identifiqué en la línea del tiempo el principio día por año, ya identifiqué el símbolo, entonces ahora voy a identificar el acontecimiento. Y la Biblia trae, la lección
trae el ejemplo de los 2300 días y mañanas del libro de Daniel, que precisamente el acontecimiento culminante es el juicio investigador establecido al final de ese contenido profético, de ese tiempo profético de los 2300 días y mañanas. Y el otro punto importante que trae la lección para interpretar la Biblia es el aplicar la tipología. La profecía tipológica, ¿qué significa esto? Que un acontecimiento histórico, le llaman el tipo, apunta a un acontecimiento en el futuro o a una verdad espiritual, que le llaman el antitipo. Entonces está el tipo y está el antitipo. Esos son términos de la teología, pero lo que podemos entender nosotros acerca de esta interpretación es que ese acontecimiento histórico apunta a un acontecimiento real en el futuro o una verdad espiritual que Dios nos quiere enseñar. Ahora, lo que quiere decirnos la lección es que estamos preparados para interpretar a través de la Biblia la profecía, porque aplicamos un método histórico, el método historicista, porque seguimos la línea del tiempo de la profecía, aplicamos el principio día por año, identificamos el símbolo, identificamos el acontecimiento que se estaba profetizando e inmediatamente le sacamos la enseñanza a nuestra vida espiritual y a identificar en qué tiempo de la historia es que tú y yo estamos viviendo previo a la segunda venida de Cristo. Si aplicas bien estos principios, si aplicamos estos principios de interpretación profética, el enemigo no nos podrá engañar y tendremos la seguridad de que estamos estudiando y explicando la verdad que Dios ha colocado en su santa palabra. Este es el aporte que podemos hacer en el día de hoy. Feliz día. Dios me les bendiga.